Remarco lo del don, José, ¿eh? Don. Ya veréis que lo del don para mí es algo muy importante. Todos son don y doña. Ya sabéis que todos los que traemos y nuestro respeto siempre están. Pero este señor sacerdote y de la diócesis de León, que me ha dicho que expresamente lo presente así, un sacerdote de la diócesis de León, no tiene más que decir, además no quiere que dice, porque decir más puede ser que peque un poco de vanidad. Bueno, como veis, el currículum es impresionante. Si habéis tenido ocasión de coger el pequeño panfletillo o la hoja que se os ha dado con el índice de la conferencia, pues bueno, eso yo creo que no es ni una cuarta parte de lo que este señor ha estudiado y ha hecho a lo largo de su vida. Le ha podido dar para mucho, porque ya está cerca de los 80 años, aunque esas cosas no se dicen en público. Y es verdad, no se dicen en público, pero bueno, como estamos entre familias, yo creo que se me perdona. Bien, dentro de esos 80 años como sacerdote, yo he puesto ahí que aunque sea de la diócesis de León, actualmente es de la diócesis del mundo, porque este señor no para de viajar. Está entregado a todo su viaje por muchísimas diócesis. Quizás ahora más dedicado a lo mejor a un trabajo en Estados Unidos, en el que va viajando, yendo y viniendo, y de donde viene para poder estar aquí con nosotros. Por otro lado, también quería decirle que no sé si el apellido se lo eligieron un poco a conciencia, porque lo de flecha yo no veo que es una flecha. Este señor a los 80 años no para y siempre va abriendo camino. Le vas preguntando todo lo que va haciendo, conferencia en un lado, conferencia en otro, voy escribiendo este libro, voy escribiendo el otro. Hace un momento me enseñaba un contrato con una editorial y bueno, no sé, que iba a su lado, la verdad, estresado, porque con tanto trabajo. Bien, y la experiencia también le veo que es una persona pues, que ama muchísimo a la iglesia. Desde ahí, pues, con sus pros, sus contras, es decir, con sus momentos más dulces y sus momentos más malos. Bien, pues hemos pedido que el reto lo asuma de ayudarnos a los valores para una vida buena, a ese arte de vivir, a ver cómo nos lo traduce él, pues desde todos esos conocimientos, desde toda esa experiencia. Que yo cuando lo escucho, pues me parece que lo que debo hacer es callarme. Y a lo mejor estoy tardando mucho en cortar esta presentación, pero yo creo que todos debemos tener un poco esa actitud de escuchar, de callar, y personas como él, pues prestarle atención, porque tienen no solo mucho que decir, sino mucho que han vivido y nos aporta muchísimo. Así que muchas gracias por el esfuerzo, por venir aquí y estar entre nosotros. Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes leyeron alguna vez algunos versos o textos de Rabindranath Tagore? Sí. Sí. Ah, qué bien. Premio Nobel de Literatura, año 1913. ¿Qué leyeron? Gitanjali, Para los Perdidos, aquella preciosa obra de teatro de Amar, El cartelo del rey. ¿A qué viene eso? A la presentación. Porque Tagore decía que tu fama no brille más que tu verdad. Y punto. ¿Está bien, no? La fama ha hecho, ha dicho. ¿Se ha fijado que Sergio siempre habló en pasado? Ha hecho, ha hecho. Bueno, el presente aquí está y el futuro en las manos de Dios. Bueno, vamos a estar más tiempo con ello, así que les invito a que tomen la hoja, porque voy a intentar seguirla al pie de la letra. ¿Por qué? Porque me conozco por todos esos años y sé que tengo el peligro de divagar y hablar de otras cosas inmediatamente. Así que voy a intentar seguir la hoja con la mayor fidelidad, que es una expresión de respeto al venerable público. Después, si quieren, dejamos la hoja al lado y pensamos también en otras cosas. Valores para una vida nueva, para una vida buena. Bueno, habría que empezar diciendo, ¿y qué son los valores? Son muy difíciles de definir, los valores. Son esas ideas, esas actitudes, esos puntos optimales, esos deseos que
llevamos en el corazón. Dicen en italiano, mi stanno a cuore, los llevamos en el corazón. Y que en el fondo motivan nuestras acciones. Hay una definición de Kunkel muy amplia, que explicamos en las clases de filosofía y de ética, pero vienen a decir eso mismo. Además sabemos que los valores determinan nuestra identidad, nos identifican. Dime cuáles son tus primeros valores y te diré quién eres y cómo eres. Es verdad. Cuando la mamá se entera de que su hija está empezando a salir con un chico de que tiene novio, en realidad le pregunta cuáles son los valores de ese chico. A lo mejor no se lo pregunta en términos filosóficos, pero dice, ¿y qué hace? ¿Y a qué se dedica? ¿Y cuáles son sus prioridades? ¿A qué dedica más tiempo? ¿Al deporte, al estudio o a las obras de religión? Con eso está preguntándole sobre la jerarquización de los valores. Y esa jerarquización de los valores nos revela cómo es una persona, cómo es una familia, cómo es una parroquia, cómo es un grupo social, cómo es un partido político, cómo es un país. La pregunta que se hacen siempre los alumnos en clase cuando hablamos de valores es, ¿pero los valores son objetivos o subjetivos? A mí me parece que es una pregunta ociosa, es perder tiempo. Perdemos el tiempo discutiendo sobre el sexo de los ángeles y sobre la objetividad o subjetividad de los valores. Y yo pienso como José Ortega y Gasset decía, son objetivos, tan objetivos como los árboles del parque. Lo que es subjetivo es la forma de verlos, eso sí. Pero valores como el amor, como la justicia, como la libertad, como la opción por el pobre, vaya si son objetivos. Claro que lo son. Es verdad que dependiendo del tiempo, del lugar, del país donde uno vive, de la formación familiar que ha tenido, pueden ser percibidos de una forma o de otra. O mejor, serán jerarquizados de una forma o de otra. Eso es lo importante. Y para unos será más importante un valor y para otros otro. Esto yo quería dedicarle solamente lo que va, medio minuto, para justificar un poquito el tiempo. Y ahora bajamos ahí. Suspicacias ante la ética. Hoy he estado hablando con don Francisco y hemos descubierto que los dos hemos estado en Chile por los mismos lugares. Bueno, pues en Villarrica, al lado de Temuco, muy cerca de Valdivia, me presentaron casi con la misma ampulosidad que aquí. Un ilustre profesor de una ilustre universidad, profesor de moral, profesor de moral, profesor de moral. Y cuando me vio en alemán, Schwester Theodora, que era la directora de aquella universidad, me vio y exclamó, ¿y esto es el profesor de moral? Y yo dije, sí, hermana, esto y lo otra cosa. Bueno, perdone, pero es que era alemana y confundió los pronombres. Es que yo me lo imaginaba de otra manera. ¿Le digo yo cómo me imaginaba? Me imaginaba con unos pantalones blancos muy apretados, con una chaquetilla roja, con una gorra de montar, con un aro en la mano izquierda y con una tralla, en chileno dice con una huasca en la mano derecha. Pero eso es un domador de fieras. Es que así creen que somos los profesores de moral, domadores de fieras. Que dicen, no hagas eso. Pues es verdad, ante la moral, y los valores tienen mucho que ver con la moral y con la ética, hay muchas desconfianzas, muchas suspicacias. ¿Por qué? Porque fíjense, pensamos que las normas morales son enemigas de la libertad. Eso es lo que se dice constantemente. Yo quiero hacer lo que me parezca a mí. Nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer y lo que no debo hacer. Y eso no solamente lo dicen los adolescentes que tienen ustedes en casa, sino los adolescentes que andamos por la vida y que a veces llegan o llegamos a ser hasta ministros de un gobierno. Pensamos que la norma es constrictiva de la libertad y que cuantos más normas haya, peor. Estoy empezando en este momento a explicarles el Evangelio de mañana, si Dios quiere. Pues si mañana no pueden ir a misa, sepan que mañana, sexto domingo del tiempo ordinario, se les va a hablar de los mandamientos. Y el primer versículo de la primera lectura, tomado del Eclesiástico, capítulo 15, dice, si quieres, puedes cumplir los mandamientos. Y esos mandamientos te harán libre. Palabras que encandilaron, encantaron
comentaron al Papa Juan Pablo II, que las tomó para su encíclica El esplendor de la verdad. Si quieres. Por tanto, las normas no van en contra de la libertad, sino que nos facilitan la libertad. Bueno, y eso no lo han descubierto solo los papas. Lo han descubierto psicólogos y pedagogos como Piaget. ¿Qué es lo que más gusta a los niños? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que más les gusta? Jugar. Pero para jugar hay que tener unas normas. Porque para sacar una ficha en el parchís hay que dar con el dado y que salga un 5. Me parece que era así antes. Pero es que uno de los niños, como no le sale el 5, dice, es igual, la próxima vez que me salga un 4 yo salgo lo mismo. ¿Qué dice el otro niño? Ah, no, entonces yo no juego, ¿eh? O, si vale para ti salir con un 4, también para mí. Cambiamos las normas y hacemos otro juego, eso sí. O sea, las normas, decía Piaget, y después lo ha dicho Kohlberg de una forma mejor todavía, son necesarias para que podamos vivir en libertad. ¿Qué he preguntado yo aquí al llegar ayer, por primera vez en mi vida? ¿Dónde voy a alojarme? ¿Dónde voy a dormir? ¿A qué hora se desayuna? Y eso pregunto cuando voy a hacer ejercicios en la casa. Díganme las normas para que pueda ser libre, para que pueda orientar mi vida. Yo espero que esto que estoy diciendo les sirva también en la educación de sus hijos y de sus nietos. Por tanto, la norma no puede ser enemiga de la libertad. La norma, para ser buena, tiene que ser justa, tiene que ajustarse y tiene que ajustarse a unos valores. Los mandamientos de la ley a veces tienen forma negativa. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás. ¿Ves? Son veras prohibiciones. No. Son indicadores de sentido, como en la carretera cuando dicen no entres por este camino, porque vienen otros por el mismo camino y te pueden aplastar. Las normas negativas están al servicio de la vida. Y además es lo que hacen todos ustedes al educar. ¿Cómo educan ustedes en la justicia a los niños? No hay papá que le diga, hijo, este mundo no funciona sin justicia. Por tanto, tú que tienes 3 años, 4, no tienes más que apuntarte a una organización no gubernamental en defensa de la justicia. ¿Cómo dice usted? ¿Cómo empezamos a educar a la justicia? Diciéndole al niño, en la escuela no robes el boli de tu compañero, porque no es tuyo. Empezamos por preceptos negativos, coyunturales, puntuales. Posteriormente le dirán que hay que compartir, pero ahí llega Zaqueo cuando baja del árbol. Y posteriormente le dirán, preocúpate de los pobres y haz una opción por los pobres, atiende a los desvalidos. Empezamos desde lo negativo para llegar, lo negativo particular, para llegar a lo positivo universal. Pero ese es un camino, es un itinerario que hay que hacer. Es verdad que a veces, cuando estamos a la altura ya razonable, pegamos un resbalón y volvemos a los preceptos negativos puntuales, pero caemos para atrás, lo cual no es un progreso, sino que es un regreso. Esto puede pasar también cuando se legisla sobre la eutanasia, por ejemplo, presentándolo como un progreso y en realidad es un regreso. Bueno, ese es el primer punto. Ustedes están diciendo, si explica cada punto con esta extensión, hoy no cenamos. Punto 1-2. Yo creo que los valores determinan además la diferencia que hay entre el yo real y el yo ideal. ¿Qué es el yo ideal? El tipo de persona que yo quiera ser. Cuando sea grande quiero ser así. Y el yo real. Y ahora que soy así, ¿qué tengo que hacer para conseguir ese yo ideal? Es tan bonito esto que nos explican los psicólogos, pero es la verdad. Porque en el Evangelio también está así. Si quieren ser perfectos, tomen su cruz, síganme. Hay un yo ideal. Y el yo ideal es la identificación con Cristo. ¿Y el yo real qué es? El pasito a pasito. ¿Qué hemos de hacer también ahora? Yo creo que la felicidad consiste, hemos dicho, la vida buena y la felicidad consiste en la igualdad entre el yo real y el yo ideal. Lo que yo soñaba de niño lo he conseguido. Hablemos de los sueños que el Papa ha hablado esta semana, de los sueños ante la Amazonia, en su reciente carta. Lo que pasa es que casi nunca logramos ser lo que queríamos ser. Y entonces no somos de
¿qué remedio hay para ello? Hombre, yo creo que el remedio más honrado sería, si yo quería estar a esta altura, en el yo ideal, y estoy aquí, yo creo que lo que tendría que hacer es luchar, rogando a Dios también, pidiendo ayuda a la comunidad, para que me ayuden a equiparar mi yo real con el yo ideal. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Pero esto exige esfuerzo, ascesis, compromiso. Y algunos de nosotros, empezando por mí, hacemos trampa. Y en lugar de tirar el yo real para arriba, lo que hacemos es rebajar el yo ideal para abajo. Es decir, no, si en realidad yo lo que quería ser era esto. Las rebajas de enero ya pasaron, ¿eh? Estás rebajando y te estás engañando a ti mismo. Tú dijiste a tu esposo y a tu esposa y le prometiste a Dios que querías llegar a esa altura. Como no llegas, reconócelo. No he llegado, lo siento, pido perdón, pido ayuda. Eso sería lo más honrado, lo más coherente. Pues no, lo que hacemos es tirar del yo ideal para abajo. Es decir, no, si en realidad yo sí quería ser misionero, pero bueno, yo creo que ahora ser misionero es sacar a mi perro a pasear todas las tardes, como dices. Has tirado del yo ideal para abajo. Se nota que es un punto que me gusta mucho este, el 1-2, pues vamos a ir al 1-3. Y entonces para vivir éticamente bien y para ser felices y buenos, parece que hay que tener una buena idea de lo que es el bien y lo que es el mal. Oiga, ¿y no la tenemos ya? ¿Cómo te diría? Isaías tiene un capítulo 5 que es una maravilla. Todo el mundo sabe cómo empieza el capítulo 5 de Isaías. Voy a cantar el cántico de la viña de mi amigo. Tenía mi amigo una viña en un fértil repuesto. La acabó, la descantó, edificó en ella una torre. ¿Se acuerdan? Esperaba que le diese higos, pero no le dio higos. Esperaba que le diese uvas, pero no le dio uvas. Le dio agrazones. Yo real, yo ideal, el proyecto, la realidad. Precioso capítulo 5. Que a Jesús le encantaba, aunque modificó la parábola. Pero después Isaías trae en ese mismo capítulo una lista de ayes, que son los ayes. ¡Ay de los que madrugan para beber vino! Lo dice él, no me lo invento yo. ¡Ay de los que acumulan propiedades y compran fincas y casas! Fíjense, en aquel siglo, 8 siglos antes de Jesucristo. Y de repente, en Isaías capítulo 5, verso 20, dice: ¡ay de los que al bien llaman mal y al mal llaman bien! Silencio. Y uno dice: ¿en aquel tiempo o en este? ¿Qué quiere usted decir? Que ese es nuestro pecado hoy. Es la confusión del bien y el mal. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros decidimos lo que es el bien y el mal. Como tenemos la clave de la libertad, ¿por qué va a ser esto malo si yo he decidido que es bueno? Pues mire, las grandes propiedades del ser son la verdad, la belleza y la bondad. Pero desde hace un par de siglos hemos dejado de pensar que sean objetivas y creemos que son subjetivas. Y creemos que la verdad la decido yo. A la gente no le importa la verdad, le importa la certeza, y no es lo mismo. La verdad es objetiva, la certeza es subjetiva. No le importa la belleza. ¿Pero por qué traes esos pantalones rotos? Tan feos. ¿Y qué contestan? ¿Qué contestan? De dos formas contestan. Unos dicen que está de moda y otros dicen me gusta. Es decir, la belleza ha dejado de ser objetiva y se ha convertido en aceptación social o en gusto personal. Y así nos va. Pero si eso ocurre con la belleza, lo mismo ocurre con la verdad. La verdad hoy es lo políticamente admitido, aunque sea una mentira, aunque un gobierno mienta un día y al día siguiente y al otro, pero es una estrategia propia de determinados grupos políticos. La mentira es hoy el arma, la palanca que mueve el mundo. La frase no es mía, es de Jean-François Revel en un libro muy famoso, Premio Chateaubriand de la Crítica, publicado también en español. Se titula El pensamiento inútil. La mentira es la palanca que está moviendo el mundo.
Dante en la Divina Comedia decía que el amor es la palanca que mueve el mundo. Y a François Rabelais dice, no es el amor, es la mentira la que está moviendo el mundo. ¿Cuántos ejemplos me daban ganas de poner? Bueno, y si esto ocurre con la belleza, no me estoy perdiendo. Si ocurre con la belleza y ocurre con la verdad, ¿cómo no va a ocurrir con la bondad? Y la bondad también se ha convertido o en objeto de moda, o en presión social, o en propia decisión personal. Bueno, aquí, entrando aquí, hemos visto en el anfiteatro toda una inmensa propaganda a través del movimiento, o en favor del movimiento homosexual. Aquí, en las escaleras de este lugar donde hemos entrado ahora mismo. Bueno, pues se nos ofrecen verdades, se nos ofrecen verdades como mentiras, mentiras como verdades. ¿Cómo superar eso? Necesitamos superar este tiempo de lo efímero, que decía Lipovetsky. Necesitamos reflexionar, necesitamos oír el consejo, necesitamos ser reprendidos, sí, dentro del momento volvemos a ver. Y si somos creyentes, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos enchufarnos con la fuente de la verdad, la fuente de la belleza y la fuente de la bondad. ¿Por qué? Dejarnos llevar es muy fácil. Están a punto de beatificar a Monseñor Fulton Sheen. Fue obispo auxiliar de Nueva York, le llamaban el obispo de la televisión. Después fue obispo titular de la diócesis de Rochester, en el norte del estado de Nueva York, a orillas del lago Ontario. Y tiene una frase que al Papa Francisco le encanta. Dice Fulton Sheen: corriente abajo hasta los cadáveres flotan. ¿Se entiende, no? Lo difícil es nadar corriente arriba, pero dejarse llevar. Cuando nos dicen la eutanasia es buena, no va a ser buena. Es un progreso, pero es un progreso. Si en Esparta ya arrojaban a los niños defectuosos por una roca. Si el padre Segundo Llorente, jesuita de mi diócesis de León, misionero 40 años en Alaska, y he visitado Alaska este verano para seguir las huellas de este misionero de mi tierra. Él cuenta cómo los habitantes de aquellas tierras, a orillas del Yukon, cuando un anciano se encontraba enfermo, irrecuperablemente enfermo, lo colocaban sobre un témpano de hielo en el río Yukon, cortaban el hielo y lo dejaban que se lo llevara la corriente. Eso es una eutanasia. Hombre, nosotros la hacemos por medio de un tubo con suero en un hospital. ¿Cuál es el progreso entonces? ¿El cambio de los medios? Porque la actitud no ha cambiado. Bueno, y nos tratan de vender el mal como bien y el bien como mal. Nadie se ha burlado nunca de ustedes cuando hicieron el bien. ¿No se han reído de ustedes? ¿No les han llamado locos cuando trataron de hacer el bien? Están moviendo la cabeza a todo el mundo, dicen que sí. Pues ahí está. Primera parte entonces, algunas suspicacias respecto a lo que puede hacer que nuestra vida sea buena, que no son pocas. Vamos a ver el número 2. Valores que valen, a modo de descripción. Bueno, pues todo el mundo tiene unos valores que valen, todo el mundo. El Papa Juan Pablo II, en su carta sobre la familia, ya de hace muchos años, principios de los años 80, Familiaris Consortio, Unión Familiar, dice: no nos adelantemos en decir, la familia de hoy no tiene valores y tiene unos puntos positivos y unos puntos negativos. Si quieren, empezamos por los negativos. Un mal uso de la libertad que hace crecer con frecuencia la infidelidad. En algún país de América Latina he oído yo a un buen varón decir: bueno, padre, no se ponga usted así, yo tengo muchas capillitas, pero catedral tengo una sola. Es usted un cínico, adúltero. Eso lo he oído. Bueno, pues no. El Papa dice: hay algunos desvalores hoy en la familia, como ese, el haber creído que la libertad personal te autoriza a cualquier cosa, por ejemplo. Pero también la libertad de la familia y del matrimonio y de la pareja ha tenido un valor, porque antes con frecuencia
Manolito y Julita se casaban porque el padre de él negociaba con el padre de ella. Mira, tú tienes unas buenas fincas, unas buenas huertas y yo tengo unos buenos tractores. Es bueno que casemos a tu hija conmigo. Entonces los matrimonios hasta hace muy poco no dependían de la libertad de las personas. Pero desde hace mucho se pensó que debían depender de eso. En el Cantar de los Cantares, como expliqué una vez en un programa de televisión, La Clave, dirigido por Balbín, que me pidieron que explicara ante la tele el Cantar de los Cantares, dije, ¿se acuerdan de lo que dice la novia del Cantar de los Cantares? Mis hermanos andan diciendo, a nuestra hermanita ya le están creciendo los pechos, deberíamos casarla con alguien. Y dice la novia del Cantar de los Cantares, me casaré con quien elija mi corazón. ¿Qué le parece? Bueno, pues el Papa Francisco dice, ese es un valor de la familia contemporánea. El descubrimiento de una libertad también en el compromiso del amor. Es verdad que también hay algunos desvalores muy importantes. Y hace poco a mis amigos mexicanos en Estados Unidos se lo tuve que gritar. Lo tuve que gritar porque me dijeron, nos tenemos que separar, padre, porque ya no sentimos nada. Si no sienten nada, se aguantan. ¿Pero cómo dice usted eso? Los papas nos lo están repitiendo constantemente. El amor no es un sentimiento, o solo un sentimiento, es un compromiso. ¿Cómo dice? Se lo voy a explicar más fácilmente. Me ordenaron de sacerdote el día 9 de julio del año 1964, en el 6º Congreso Eucarístico Nacional de España, celebrado en León. Y fíjense, aquel día y al día siguiente estaba ardiendo de sentimiento ante el altar, con miedo a celebrar la Eucaristía. Hoy amo al Señor de Eucaristía, pero no tengo siempre los mismos sentimientos. Por tanto, esta es la última misa que voy a celebrar y ahí se quedan ustedes y no cuenten más conmigo como sacerdote. Lo dije en público. Y mis buenos mexicanos dijeron, pero padre, ¿cómo va a hacer usted eso? Usted ama a la Iglesia. El amor a la Iglesia no es un sentimiento, es un compromiso. Ah, y para el matrimonio no vale eso. El amor no es un sentimiento, es un compromiso. Bueno, pues este es... ¿Qué le pasa? El cable. Un cable, es un cable. Un cable que no sabe nada de la teología de los valores. Bueno, pero sirve para despertar a los que se van durmiendo ya. Por tanto, a modo de descripción, los valores existen. Hay que ver si los hemos filtrado o están, en cierto modo, contaminados por nuestros sentimientos o por nuestros deseos. Este lunes de esta semana, el obispo de Jerez de la Frontera nos ha dirigido una conferencia estupenda a los sacerdotes de mi diócesis de León. Y nos dijo, el Papa San Juan Pablo II decía constantemente que este tiempo es un tiempo de la cultura de la muerte. Dice, estoy de acuerdo, pero a mí me gusta decir también que es un tiempo dirigido por la cultura del deseo. Y tiene toda la razón. En el mundo de hoy, mis deseos son exigidos como derechos. ¿No lo han oído nunca? El deseo de un hijo se convierte en el derecho a tener un hijo. Y a tenerlo de cualquier manera, sin pensar en los derechos del nascituro. Para los que hacen tesis de moral sobre la familia, no hay una reglamentación legal en todo el mundo que hable de los derechos del niño que va a nacer. Solamente una regional, una ley del Lazio, en Italia. Si el niño no existe, no tiene derechos, pero si va a venir, tiene derecho a nacer de una determinada manera. Eso ni nos interesa. Vivimos en una sociedad que cree que los valores son solamente equiparables al deseo. Son mis deseos los que determinan. Claro, el problema viene cuando se trata de hablar de los deseos del otro sobre mí. Entonces ya, les voy a contar una anécdota. En la Escuela de Magisterio de León me invitaron a dar unas conferencias. Dijeron que venía un profesor de moral. En la primera silla había un alumno que estaba sentado de una determinada manera. Todos los psicólogos dicen que el cuerpo habla, el cuerpo transmite mensajes antes de hablar. Y un buen profesor sabe si su discurso está interesando o no. Por la forma de sentarse, por la forma de colocar los pies, por la forma de colocar las manos.
Bueno, pues aquel con su cuerpo me dio a entender que mi charla no le interesaba nada. Pero además lo dijo. Yo no sé por qué estoy aquí, porque esto de la moral no me interesa nada. Oye, qué interesante, explícanos por qué. No, porque yo estoy convencido de que el bien y el mal no existen. Todo depende de lo que yo decida. Muy bien. Me encantaría ser tu profesor. ¿Por qué? Porque ese principio supongo que es universal, como decía Kant. Si vale para ti, el bien y el mal depende de lo que tú decidas, valdrá también para lo que determine la señora Felisa, que tengo aquí en la primera silla. Y valdrá también para todos los demás. Para Tele también. Pues claro. ¿Y vale también para mí? Pues claro. No, lo admito para usted. Pues ¿sabes qué? Como me caes muy mal, y espero que te hayas dado cuenta, te suspendería aunque hicieras bien los exámenes. ¿No haría usted tal cosa? Sí, hijo, apoyándome en tu principio. Si el bien y el mal depende de lo que yo decida, prepárate para un suspenso con independencia de que me hagas bien los exámenes. Pero eso sería una injusticia. No, es fidelidad a tu principio ético. Bueno, al final me esperó para hablar, conversamos, yo creo que terminamos siendo amigos. Porque es que la gente no entiende esto de los valores hasta que sus valores no son pisados por los demás. ¿Qué les parece? Por lo menos esto pasa en Tailandia. En Benalmádena a lo mejor no. Es bueno ponerse en el lugar del otro. Y Jesús nos pidió esto también. Que nos pusiéramos en el lugar del pobre, del huérfano, del inmigrante, de los miles de pobres que duermen en la calle en la ciudad más rica de Occidente, que es la ciudad de Los Ángeles, en California. Póngase en su lugar y a lo mejor se piensa distinto al ir al Parlamento, por ejemplo. Bueno, importante. A modo de descripción, hemos hablado ya de la objetividad y la subjetividad. Ven ahora que los valores son objetivos y no dependen de la opinión del alumno que tengo en la primera silla. Y si no, basta ponerle a él en el otro lugar. Les voy a poner otro ejemplo. Lo he comentado muchas veces, aunque siempre digo que no lo voy a citar más, pero me invitaron a hablar a un grupo de personas que trabajan en la preparación al matrimonio en una diócesis de España. Bueno, di mi charla y al final una de las personas que me estaban escuchando dijo: ¿así que usted es profesor de moral? Pues sí. Y me puso una cara. Solo me faltó decir pobrecito. Dice, ¿por qué tiene tanta lástima? Porque eso no existe. La moral y la ética no existen. No existen. ¿Y por qué no existe? Y dijo esto. Porque el bien y el mal dependen de la opinión de cada uno. Señora, ¿tiene usted hijos? Tengo un hijo que estudia en tal sitio, en un colegio religioso. Y tengo una hija que estudia en tal colegio religioso. Oiga, según lo que usted piensa, Dios quiera que no violen a su hija un día al salir de clase por la noche, cuando sea. Porque si el bien o el mal depende de la opinión del que actúa, ¿quién le dice a usted que el violador tenía mala intención? A lo mejor era bueno, tenía buena intención. Y si usted es coherente, tiene que felicitarle por Navidades. La señora no se sonrió como usted. Se puso del color de esa pared, primero, se puso luego el color rojo de usted, y luego estalló en llanto, delante de todo el mundo. Y toda la gente me miraba como diciendo, ¿qué le habrá dicho este bruto? ¿Se imaginan por qué lloraba? Porque a ella, de joven, la habían violado. Y había tratado de olvidar eso para toda su vida. De pronto yo se lo recordaba en público, pero eso no era el mayor mal. El mayor mal era invitarla a sospechar que tal vez su violador no era tan malo como ella pensaba. Y a eso no estaba decidida a llegar. Y la única solución, la única catarsis, la única liberación era el llanto. Dije, le pido disculpas, pero por algo de lo cual no soy culpable. Lo siento, haber tocado un punto sensible, pero espero que se haya dado cuenta de que su idea estaba equivocada.
el bien o el mal no depende de la intención de las personas. Tiene que tener algo que hay detrás, algo que es objetivo y que en el fondo es la violación de unos valores fundamentales. Bueno, pues ¿qué creen ustedes? Cuesta un trabajo explicar esto. Después de tantos años de estudiar filosofía y teología, he descubierto que los únicos argumentos son los que llamamos argumentos ad hominem. Es decir, cuando invitas a la persona a colocarse en esa situación. Háblale de cuando le robaron la cartera y que el ladrón tenía toda la razón. Y entonces empiezan a pensar de otra forma. Porque a lo mejor el hombre no es un animal racional, sino un animal característico, no característico, sino característico. A mí me da la impresión de que no razonamos con la cartera, sino con la cuenta bancaria y con la cartera. No razonamos con eso, razonamos de otra manera. Bueno, y por último, las señales de identidad. Y es verdad, al final se nos conoce por esos valores importantes, por lo que decimos que nos hace felices. O aunque no lo digamos, porque la gente es perspicaz, sí, y se dan cuenta de qué es lo que nos hace felices. Otra anécdota. Hablando en un instituto de enseñanza media de León sobre ética de la sexualidad. Y dije lo que creo, que la sexualidad es buena o mala, en cuanto que es lenguaje de un compromiso de amor, un compromiso de amor único, definitivo, fiel, oblativo y público. Y esto es así, y explicándolo un día en clase, un alumno dice, o sea que la sexualidad es buena cuando es el reflejo de un amor único, definitivo, oblativo, fecundo y público. Y dije, sí, así es. Dijo, yo estoy de acuerdo. Y de pronto el mismo alumno dijo, pero eso es el matrimonio. Dije, justo. Lo que pasa es que somos muy nominalistas, a modo de Guillermo de Ockham, y pensamos que las cosas son malas porque están prohibidas. Oiga, ¿y por qué la Iglesia ha prohibido las relaciones prematrimoniales? No son malas porque estén prohibidas, están prohibidas porque son malas. Y si son malas, lo son porque van en contra de la misma dignidad del ser humano, porque son mentira. Oiga, ¿qué moderno es eso? No es moderno, es de Tomás de Aquino, Suma contra Gentiles, volumen 3, capítulo 120-121. Di una charla en los Estados Unidos y la titulé en el Congreso de Educación Religiosa, ¿por qué el pecado es pecado? Oiga, vinieron 2000 personas a escucharla, 2000, se lo aseguro. Les interesaba por qué el pecado es pecado. Pues el pecado es pecado no porque lo haya prohibido el Papa, no porque lo haya prohibido el gobierno, no porque lo haya prohibido tu mamá, no, sino porque va contra la dignidad humana. Pero eso es de Santo Tomás. Ese es el objetivismo ético que nos hemos saltado con el positivismo ético. En la Academia Alfonsiana, quien mejor me explicó esto fue el padre Berek, historiador de la moral. El planteamiento de Guillermo de Ockham frente a Tomás de Aquino. Y de ese positivismo vienen los estados. ¿Es bueno lo que decida la ley? ¿La ley de quién? ¿La ley del dictador o la ley de la democracia? Es igual. Están muy cerca las democracias de las dictaduras, en la medida en que creen que el bien lo determinan las leyes. Y también a veces los párrocos piensan así. Tienes que bautizar a tu hijo. ¿Por qué? Porque está mandado. Positivismo. ¿Y por qué tengo que ir a misa? Pues está mandado. Positivismo. Es un error descomunal. Pero creamos un cortocircuito porque nos cuesta trabajo hacer el razonamiento antropológico para decir, ¿esto va de acuerdo con la dignidad humana? ¿Sí o no? ¿Me he explicado o lo repito otra vez? Ese es el planteamiento fundamental. La ética o se basa en una antropología o termina colgándose de una ley, y de una ley positiva con frecuencia. Y entonces dependerá de quien tenga la sartén por el mango y el mango de la sartén. Y entonces el bien y el mal cambiará de acuerdo con los tiempos y de acuerdo con los países. ¿Cómo puede ser que una cosa sea buena en Holanda y sea mala en Francia? Por ejemplo, con la eutanasia. ¿De qué viene eso? Pues de un relativismo que viene del positivismo.
de haber creído que el bien o el mal viene determinado por los lugares, por los tiempos, por las normas. A lo mejor es muy abstracto esto, pero con todos los ejemplos concretitos que le voy poniendo, yo creo que se va aclarando. Ahí estamos. Bueno, pasamos al número 3, evocando una larga historia. Yo creo que mejor lo vamos a dejar este número 3 y vamos a pasar. Lo que quería decir ahí es que tanto en el mundo griego como en el mundo bíblico, que he reflejado en mis libros Buscadores de Dios, por ejemplo, esta es la idea. Las acciones son buenas o malas porque realizan a la persona y porque los hacen divinos al final. Antiguo Testamento, dice el libro del Deuteronomio, que venía meditándolo ayer en el AVE: pongo ante ti la vida y la muerte. Dice la lectura de mañana: pongo ante ti el fuego y el agua. Elige mañana, porque lo leemos en la primera lectura. Así que en el Antiguo Testamento ya se nos planteaba esta disyuntiva, los caminos que has de elegir. Y esa línea recorre todo el Antiguo Testamento. La encontramos en el Salmo primero, con una bienaventuranza, y las bienaventuranzas son la dicha y la felicidad. Dichoso, bienaventurado, feliz. Feliz el hombre que no se sienta con los cínicos, que su felicidad está en la voluntad del Señor. El Salmo primero. Y Salmo 118, que leeremos mañana. Un salmo con 176 versículos. En todos ellos, menos en uno, aparecen palabras que se refieren a la voluntad de Dios, a los mandatos, repitiendo esto constantemente. En eso está nuestra felicidad. Caminos para una vida buena: el ajustamiento. Ajustar mi vida a quien ha decidido mi vida. Oiga, pero es que un ateo no lo va a entender eso. A lo mejor sí. Y esto lo hemos visto a lo largo de toda la historia bíblica. Número 3. 3.1 en el Antiguo Testamento. 3.2 en los Evangelios. Dichosos los que... Fíjense que los Evangelios empiezan con una proclamación de felicidad. Dichosa tú que has creído, dice Isabel a María. Y termina con una bienaventuranza. Dichosos los que creen sin haber visto, en el capítulo 20 de Juan. Oiga, y todavía hay algunos que creen que Jesús ha venido a traernos la infelicidad. En una pintada en Salamanca he visto esta frase: ego sum lux mundi, que se traduce: yo soy la luz del mundo. Pero otra mano ha venido y ha tachado la palabra lux y ha escrito la palabra fraus. Quien escribe eso o sabe latín. Y fraus significa engaño. Yo soy el engaño del mundo. Ese es el pensamiento de un tal Federico Nietzsche. Nietzsche, enamorado de la cultura griega, del superhombre, piensa que actitudes como el perdón, la compasión, la humildad son deleznables, que eso es una moral de esclavos. Por tanto, el pueblo judío, que no pudo ser poderoso, convirtió la debilidad en virtud y engañó al mundo. Y dentro del pueblo judío, el más judío de los judíos se llamó Josué, Jesús de Nazaret. Jesús es lo más inhumano que hay en el mundo. Por eso yo, dice Nietzsche, vengo como el anticristo. Sus obras: Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, el anticristo. Bueno, hay una profesora de filosofía en España que dice lo mismo. Las bienaventuranzas son lo más inhumano de este mundo. Y se queda tan fresca la señora. O muy mal se lo hemos explicado, o muy nietzscheana es ella para no comprender. Pero el que ha hecho esa pintura es de la misma escuela. Jesús es el engaño del mundo. ¿Pero cómo se lo han dicho? Jesús proclama dichosos no a los que tienen, sino a los que son. Bueno, Gabriel Masé lo descubrió y el concilio también. He tenido una gran cosecha, voy a vivir bien, voy a ampliar los graneros, en toda mi vida futura voy a ser feliz, voy a tener una vida buena. Y
Y ese hombre oyó una voz de lo alto que le decía: eres un necio, esta noche tendrás que rendir cuentas de tu vida. Es así. Te estás engañando. Bueno, el Nuevo Testamento, por tanto, es el Evangelio de la verdad. Pero no de la verdad que se dice, sino de la verdad que se es, de la verdad ontológica, de la verdad antropológica, de lo que yo soy, de lo que yo hubiera querido ser en el momento de mi muerte, de lo que yo quisiera ser cuando ya no necesito máscara, ni estoy en carnaval ni en Halloween, cuando ya no necesito simular virtudes ni disimular vicios. Esa es mi honda verdad. Hay un libro, no lo creo mucho, pero bueno, Juan Luis Ruiz de la Peña, profesor de la Pontificia, me pidió que hiciese una reflexión. Un libro norteamericano que se titula Vida más allá de la muerte. Personas a las que han declarado muertas, luego las reaniman y esas cosas, y le preguntan: oiga usted, señor, ¿qué sentía en el momento de morir? Pues una gran paz, vi un túnel, una gran luz. Ah, ¿y de qué estaba usted feliz ese día? ¿De aquel Maserati que compró, del Ferrari que tenía, de la casa de aquel chalet precioso en Benalmádena? Pues no, mire, estaba contento de un día que estaba mi esposa y mi hija estaban muy preocupadas, y yo me tomé a los niños y salí con ellos al bosque a pasear, aunque no me apetecía mucho, y se me había olvidado en la vida, fíjese, y a la hora de mi muerte me sentí feliz de aquello. Y así, el libro trata de decir: en el fondo de nuestro corazón hay una verdad que tratamos de ocultar con hojarasca, pero en los momentos de verdad, los momentos que decía también Rabindranath Tagore, cuando hemos llorado y el llanto ha limpiado como un colirio nuestros ojos, descubrimos cuál es nuestra honda verdad. ¿De qué hubiéramos estado contentos? Bueno, pues el Evangelio es el descubrimiento de Dios al hombre y el descubrimiento del hombre al hombre. ¿Cómo se llamaba el gobernador aquel que condenó a Jesús a muerte? Pilato. Y eso que vengo de Sevilla, de predicar una hermandad de Semana Santa. Poncio Pilato. ¿Qué dijo Pilato al presentar a Jesús? ¿Qué dijo? Eso, dijo, como era latino, lo dijo en latín: este homo. Pues fíjense que durante años yo pensé que lo que quería decir, este hombre, porque debía ser de por aquí, del sur, de la Bética, que eran las regiones, este es el hombre que ustedes me presentaron. Eso creía yo antes. Hasta que hace poco me cayó así una moneda, como dicen en Chile, me cae algo la chaucha y entonces entiendes la verdad. Dije: no, Pilato no dijo: este es el hombre que me entregaron, sino: quiten lo que me entregaron. Este es el hombre. No. Este es el prototipo. Este es el modelo. Esto es el hombre. Dijo más de lo que sabía aquel tipo. Esto es el personaje. Así que el Evangelio revela lo que es Dios al hombre. Y la otra frase ya la están esperando. Y revela al hombre lo que el hombre es. No solo lo que el hombre tiene que ser. Prediqué el otro domingo en Sevilla. Fíjense que el Evangelio no dice: ustedes tienen que ser la luz del mundo, ustedes tienen que ser la sal de la tierra. No lo dice como mandato, no es un imperativo. Es una declaración antropológica. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. El riesgo es que no iluminen porque tienen miedo a gastarse. Porque en aquel tiempo la luz solo se daba gastando la cera o gastando el aceite. Iluminarán cuando se gasten, cuando se entreguen. Y lo mismo con la sal. La sal que había que filtrar del mar muerto porque venía llena de tantos minerales. Y al final quedaba aguada, ya no sirve para nada. Ya no servía para las fábricas de salazones de Magdala. Jesús nos dice lo que somos. Y no somos en razón de lo que tenemos, sino somos en razón de lo que amamos. Hay una regla de oro de todas las éticas que dice: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. No hagas a los demás que no quieres que te hagan a ti. ¿Cuál es el referente? ¿Cuál es el modelo?
ti, tú. No hagas a los demás porque no quieras que te hagan a ti. Luego tú eres el referente. Ajá. Eso dicen todas las reglas de este mundo. Pero Jesús al final de su vida dijo: amad a los demás como yo os he amado. Querido hermano mío, ese es el salto capital de la ética cristiana. Cambiar la regla de oro de todas las éticas poniendo de referente al hombre que nos presentó Pilato. Eso es lo dramático y eso es lo que no nos perdonan ni los políticos, ni los economistas, ni los grandes almacenes en las ventas de San Valentín. No nos lo perdonan. Que el referente no sea el tú, sino el él. Él es el Señor. Él es el modelo. De ahí, Padre Francisco, el verbo griego akonuthei. La importancia del verbo akonuthei, que en griego significa seguir, el seguimiento. Le seguimos a él. Y de ahí la importancia del mimeomai, que dice Pablo, el imitar. Seguir e imitar. Él es el modelo, él es el paradigma. ¿Quiere una vida buena? Mirad al que traspasasteis. Volver los ojos a la serpiente de bronce que dijo Jesús hablando a Nicodemo. Miradle a él, dice Santa Teresa de Jesús, volver los ojos a él. Tan sencilla que era esta conferencia que iba a dar. Valores para una vida buena. Mirar a Jesús. Número 4. Y en esta comunidad, como lo veremos, no es nada fácil por nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque nos dividimos. Queremos llegar a los cielos, construir una torre y luego resulta que no nos entendemos. A ver, trae cemento, que no te trae cemento. Trae ladrillo, no te trae ladrillo. Trae adobes, no te traen adobes. Eso es lo que significa el mito de la Torre de Babel. ¿Y cuál es lo contrario de Babel? Pentecostés. Vino el Espíritu e hizo que nos entendiéramos. Pero no solo que nos entendiéramos ahora con estos diccionarios electrónicos que tienen mis alumnos chinos. Nos entendemos cuando nos amamos. Entonces sí nos entendemos. Esa es la lengua del corazón. Así que podemos ser felices si suprimimos la gran tentación de la indiferencia. Y esto le encanta al Papa Francisco. ¿Y qué es la indiferencia? Pues yo mimé conmigo. Bonjour, monsieur le président. Buenos días, señor presidente. Bonjour, monsieur Follego. Buenos días, señor Follego. Yo sé que usted es miembro de la Academia Francesa. Sé que ha dedicado toda su vida a atender a los leprosos de todo el mundo. Bienvenido a mi país, que yo gobierno. Pero lamento decirle que usted se ha equivocado, porque la lepra ya hace años que ha sido erradicado de este nuestro país. Monsieur le Président, señor presidente, con su permiso, es la primera vez que llego a este país y desde el aeropuerto hasta su palacio he visto que en el kilómetro 2 a mano izquierda hay muchas chabolas de leprosos. Bueno, yo solo le he puesto el teatro, pero esto lo ha contado él en un librito, Raúl Forero, que se titula 30 veces la vuelta al mundo. Eso es diferencia. No enterarnos del pobre que duerme a la vera, a la puerta del rico, mientras los perros le lamen las llagas. ¿Te suena esto? ¿No? ¿No suena la palabra del rico comilón, del pobre Lázaro? Ese es nuestro pecado. Y un pecado que nos lleva a la indiferencia. En alguno de esos libros, no está ahí. En otro libro que se titula El Cántaro, en el comentario al Evangelio de este mismo domingo, digo, cómo el Papa Francisco ha dicho, vivir si Deus non daretur, vivir como si Dios no existiese, la frase célebre de Hugo Brocio, vivir como si Dios no existiese, nos lleva fatalmente a vivir como si el prójimo no existiese. Está bien, genial. No se puede separar, ¿eh? Vivir como si Dios no existiese te lleva a vivir como si el otro no existiese. Es decir, te lleva a vivir en sociedad, pero no en comunidad. Es la expresión típica de Tönnies, que ha dicho diferencia entre vivir en comunidad y vivir en sociedad. Pues no es lo mismo. ¿Cuáles son los lemas de la Revolución Francesa? ¿Se acuerdan alguien?
Así, liberté, egalité, fraternité, libertad, igualdad, fraternidad. Diría Manolito, tararí que te vi. ¿Y con eso querían remediar el mundo? ¿Qué hizo el mundo oriental soviético? Igualdad para todos, pero igualdad defendida por el muro de Berlín y por alambre electrificado. Igualdad sin libertad. El Oriente. ¿Y el Occidente? Hombre, el Occidente ha puesto la Estatua de la Libertad a la entrada del puerto de Nueva York. Libertad para todos, pero sin igualdad, como acabo de decir refiriéndome a Los Ángeles. O sea, una igualdad sin libertad, una libertad sin igualdad. ¿Cuál era la tercera parte del tema? Fraternidad. ¿Quién ha tomado la fraternidad? Espera a ver si me acuerdo de alguien. Yo creo que nadie. Al cumplirse los 200 años de la Revolución Francesa, un conocido político dijo: no tiene sentido la fraternidad, hay que sustituirla por la solidaridad. Oh no, perdone, no es lo mismo. Pero no me extraña que no admita la fraternidad, porque para admitir la fraternidad antes hay que admitir la paternidad. Si no tenemos un padre común o no lo reconocemos, ¿cómo nos vamos a reconocer hermanos? En todo caso, solidarios. Pero solidarios son también Alibaba y los 40 ladrones, oiga. La solidaridad por sí misma no es todavía un valor ético. El valor ético vendrá cuando le des un componente agápico, un componente de amor, de entrega, de compromiso. Pues esto es difícil de entender en un mundo de la insolidaridad y de la indiferencia. Pero, gracias a Dios, hay hoy en el mundo nuevos movimientos que esto lo están entendiendo. No son la mayoría. Son, como dicen algunos filósofos y psicólogos, son islas en el desierto. Son movimientos desiderativos, pero con un buen deseo. Pero son la semilla en la masa, que decía Boalón, el sucesor del pensamiento de Carlos de Foucault, los hermanitos de Jesús. Levadura en la masa. Y hay que apoyar estos movimientos con todo el corazón, con todas las fuerzas. Sabemos que los judíos, cuando decían amarás a Dios con todo tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, los judíos, lo digo con cariño, al decir todas las fuerzas entendían las fuerzas económicas. Amarás al prójimo con todo tu corazón, con todas tus ideas y con toda tu ayuda. También, no nos quedemos, como decía el pueblo español en otros tiempos. Sí, salves y credos, pero los cuartos quedos. Hay que apoyar al hermano con alma, vida y fuerzas y corazón. Nuevas comunidades y nueva evangelización. Bueno, ya les contaba aquí a los amigos, desde que me jubilé, pues el Señor me vino en mi auxilio, porque mi obispo hace muchos años me mandó a Roma a estudiar periodismo radiotelevisivo. Después, un sacerdote de mi ciudad, que ahora es arzobispo, me dijo: ¿qué adelantas con saber decir bien las cosas si no tienes cosas que decir? Estudia teología gregoriana primero. Total, que mis estudios de radio y televisión quedaron ahí aparcados. Ahora me jubilo y en Estados Unidos Noel Díaz me dice: le necesito para mi radio. ¿Así? Pero bueno, una vez para hablar de la eutanasia, no, todos los días, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Todos los días, a las 7 de la mañana de California, a las 4 de la tarde de España. No sé si... Cuando usted habla, ¿cuántos le escuchan? Pues 80 personas, 60. Yo le pongo todas las mañanas 1 millón de personas delante. Ahora dígame que no, si se atreve. Gracias, Señor. El Señor nos está poniendo delante nuevas formas de evangelización. Que unas son así, de hablar, pero otras no. Francisco de Asís, tan venerado por ustedes, dice: hay que evangelizar siempre. Y si no hay más remedio, también con la palabra. Genial. O sea, que antes de evangelizar con la palabra, hay que evangelizar con el testimonio y hay que evangelizar con los gestos y finalmente con la palabra. Les cuento otra anécdota.
pasando con José Antonio Martínez Puche, que fuimos a hacer unos programas para la televisión española, siguiendo las huellas de San Pablo, en Istambul, antigua Constantinopla, me dijo, ¿quieres venir conmigo a la avenida Istiklal? Hay un grupo de los neocatecumenales que se reúnen esta tarde. Ah, pues voy. Me pasaron un micrófono y dijeron, estamos comentando el libro de Daniel, díganos unas palabras. Pero yo no sé turco. Bueno, usted habla en italiano y este señor, Iskander, les traduce al turco. Vale, buenísimo. Después era el cumpleaños de alguien y nos invitaron a tomar algo. ¿Cómo se dice? Unos pinchos. Bueno, me dijeron, le vamos a contar una historia impresionante. Pasó por aquí hace poco un matrimonio de la isla de Malta. Habían sido destinados por el movimiento a el Cáucaso, donde el diablo perdió el poncho, a Georgia. Y allá estuvieron. Después de unos 2 meses, un día recibieron una visita. ¿Quiénes son? Somos vecinos. Es que nuestro hijo va a clase con el hijo de ustedes. Y nuestro hijo le preguntó a su hijo, y no sabiendo nuestra lengua y tan lejos que estamos, ¿por qué han venido? ¿Por qué habéis venido vosotros aquí? Y al parecer su hijo le dijo al nuestro, nos ha enviado Jesús. Y queremos saber quién es ese que les ha enviado. ¿No les ha gustado? Es una historia preciosa. Bueno, pues me lo contaron eso. Yo vine a España, di mis conferencias habituales de verano que doy en Torrevieja todos los años y conté esto en público. Y una señora de Torrevieja, no de Torrevieja, de las que veranean en Torrevieja. Yo conozco a esa familia, son fulanito y fulanita. No, no es pequeño. Nuevas formas de evangelización. ¿Cómo? Con el testimonio, con la presencia, con la palabra del niño que va a la escuela, con el discurso, con la radio, con la televisión. Anunciar que hay unos valores que nos hacen grandes y felices. Bueno, ¿y cuáles son las preguntas que nos hacen por la calle? Pues en este mundo de la utilidad, cuando hablamos de la fe, no les hacen a ustedes como me hacen a mí en la radio, en el programa de radio, oiga, estamos unidos por lo civil, pero estamos ligados y casarnos por la iglesia. ¿Pero para qué sirve casarse por la iglesia? ¿Para qué sirve la fe? ¿Para qué sirve la confirmación? ¿Para qué? Este es el lenguaje de hoy. ¿Y esto para qué sirve? Cuando la pregunta fundamental es la otra. ¿Y esto qué significa? Esa es la gran pregunta. ¿Qué significa esto? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el significado de estos signos, de este compromiso, de este valor? Pero eso se nos olvida. El Papa nos ha dicho que tenemos 4 grandes tentaciones. Nos lo ha dicho en la Evangelii Gaudium. No sé si todos tenemos las mismas, pero dice, una tentación para los evangelizadores de hoy es la acedia, es la pereza, el apoltronamiento. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no lava los cacharros mi hermana? ¿Por qué yo? También. Primera tentación, la acedia. Segunda tentación, la mundanidad. Lo ha vuelto a decir anteayer, hablando del pecado de Salomón en la misa de la mañana, volvió a decir. El pecado de la mundanidad. Obrar como obra el mundo, no como obra el reino de Dios. Tercer pecado, el pesimismo estéril. ¿Y qué vamos a hacer si no se puede hacer, si ya nadie viene, si ya no hay ni la novena de ánimas, si ya no se puede, ya no se puede? ¿Qué has hecho tú? Nunca digas no se puede. Empieza diciendo, como dicen los japoneses, todavía no lo he intentado. Y cuarta tentación, el desinterés de unos por otros, el odio incluso, aun en las mismas asociaciones de la Iglesia. El enfrentamiento entre las cofradías, dicen los mexicanos, el mitote, el mitotear, el hablar los unos contra los otros. En la conversación que están hablando contra Juanito, pero tú como eres bueno dices, bueno, yo de ese mejor no hablo, porque si hablara, cállate ya. 4 tentaciones para los evangelizadores de hoy, para no vivir una vida buena ni hacerse la buena a los demás. Y por último, 7 virtudes. ¿Han ido a Santiago de Compostela alguna vez? ¿Han ido a Santiago? ¿Sí? Imaginen que están saliendo por la puerta de Santiago, por el obrador, la gran fachada.
A la izquierda está San Jerónimo, enfrente está Ángel Rajoy, a la derecha, ¿qué hay a la derecha? El hostal de los Reyes Católicos. Pues caminan por ahí, por esa vereda, por esa senda, y enfrente hay una iglesia. Estaba hace poco allí rezando. Y encima, en lo alto, hay 4 estatuas. Los gallegos dicen, esas estatuas representan los ases de la baraja española, oros, copas, espadas y bastos. Pues no. La estatua que parece tener el as de oros está teniendo un espejo, y es la virtud de la prudencia. La estatua que tiene una espada es la virtud de la justicia. La espada que tiene una columna que parece las de bastos es la virtud de la fortaleza. Y la estatua que tiene una copa es la virtud de la templanza, de la moderación. Son las 4 virtudes cardinales. Cardinales viene del latín cardo, que es la bisagra, el gonde, el quicio de la puerta. Esas 4 virtudes las heredamos ya de los griegos. Aristóteles las repite una y otra vez en la ética Nicómaco, en la ética mayor, en la ética Otero. 4 virtudes para ser felices: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pero el primer escrito cristiano, que es la carta de Pablo a los Tesalonicenses, el año 49, en el capítulo 1, nada más empezar, Pablo dice a los de Tesalónica: les doy gracias a ustedes, doy gracias a Dios por la firmeza de su fe, por la constancia de su esperanza, por el ardor de su caridad. ¿Cómo? Bueno, yo no sé aquí, pero en León, mi tierra, 4 más 3 hacen 7. ¿Aquí también? Y 7 es el número de la plenitud. Así que tenemos 7 virtudes para ser buenos y felices. Es en mi libro ese rojo nuevo que ha aparecido hace poco. Es un tratado sobre la virtud. Teníamos las virtudes olvidadas hasta que un escocés, Alasdair MacIntyre, ha publicado recientemente un libro que se titula After Virtue, tras la virtud. Y ha vuelto a poner de moda las virtudes, porque hace poquito, de un hombre que era el tonto del pueblo, decían: bueno, valor no vale mucho, pero es virtuoso. La virtud era una cosa... Bueno, pues las virtudes están de nuevo, no de moda, pero sí que están como un desafío. Perdón, 4 sí. 4 virtudes cardinales: Sí, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Sí, más 3 virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Teologales, ¿qué significa teos? Dios. ¿Por qué son virtudes teologales? Porque tenemos que, le tengo yo miedo al tenemos que creer en Dios, tenemos que esperar en Dios y tenemos que amar a Dios. Luego Dios es el tope, la meta de las virtudes teologales. Oiga, y este Papa que habla de primeridad, como es del hincha del club de fútbol del San Lorenzo, de Buenos Aires, dice: Dios va primero. O sea, son teologales no porque yo tenga que creer en Dios, sino porque Dios cree en mí. No porque yo tenga que esperar en Dios, sino porque Dios espera de mí. No porque yo tenga que amar a Dios, sino porque Dios me ama. Padre, mi hijo, esto es verdad, lo voy a contar. Mi hijo dice que ha dejado de creer en Dios. Dígame que venga conmigo. ¿Bien? ¿Qué te pasa? Pues que ha dejado de creer en Dios. Qué buen día hace hoy, le contesté. ¿No me he oído? No, ¿qué me dijiste? Que he dejado de creer en Dios. Ah, que qué buen día hace hoy. ¿Me está tomando el pelo? A lo mejor sí. ¿No le importa a usted que yo haya dejado de creer en Dios? Nada, muñeco. ¿Quién te crees que eres tú? Si tú dejas de creer en Dios, no pasa nada. No chocan los astros en el firmamento. Ni deja de llegar la primavera. Ni dejan de contestarse los gallos de la paloma. Entonces, pero usted es sacerdote por la gracia de Dios. Pero está en regla con la Iglesia por la benevolencia de la Iglesia. Y entonces no le preocupa que yo haya dejado de creer en Dios. No. Lo que me preocuparía sería que Dios dejara de creer en ti. Bueno, es que usted dice cada cosa que me descoloca. Es el descolocador que te descolocó, buen descolocador será.
Las virtudes teologales son virtudes que nacen de Dios y por tanto nos invitan a responder en la misma medida. ¿Tenemos algo más de tiempo? Sí. ¿Cómo cuánto? ¿Eh? A partir de la ¿Cuánto tiempo más tenemos? 15 minutos más. Es que estoy incómodo porque he dejado ahí un punto que no he explicado bien, el número 3. Claro. Bueno, pues como todo lo cuento yo con anécdotas, por cierto, Jesús hacía lo mismo, así que tengo un buen maestro. Me invitaron a un colegio a hablar de esto, educación de valores en nuestro colegio, en nuestra escuela. Me dijeron que en el colegio había 1000 alumnos, así que yo iba preparado para dar una conferencia para 1000 padres de familia. Había 25. Les pedí que nos sentáramos en corro, pedí un tablero y fui explicando. Así que me han pedido ustedes que hablemos de virtudes, de valores. Pues sí. Díganme qué antivalores ven ustedes en sus jóvenes. Lo voy a abreviar, porque otras veces esto le dedico mucho tiempo. Y me fueron diciendo antivalores. Dijeron que los niños ahora tenían que cambiar de zapatos, de no sé qué, que ahora tenían zapatos con luces, que eran unos acaparadores, que presumían de la verdad pero que no eran coherentes, que no se ocupaban de voluntariado, porque les dice, ¿por qué no vas a una residencia de ancianos a hacer voluntariado? Y decían como en el dominó, de eso paso. No tengo esa dicha. Pasotismo, ¿no sabes? Que eran violentos, agresivos, incluso con los demás. Que no iban nunca a ver a su abuelo más que cuando iban a pedirle una propina. Fueron haciendo una lista de antivalores tremenda. Dije, bueno, tenemos que abreviar, como aquí. ¿Les parece que yo os ponga poco por orden? Bueno, mire, yo creo que eso que dicen ustedes de sus jóvenes seguramente son sus antivalores y los míos. Y el primero es que estamos enamorados del tener y del consumo, como dice el Papa, del acaparar cosas. Segundo, tienen razón que somos agresivos y violentos. Lo he experimentado tantas veces. También dando charlas. Tercero, además nos gusta mucho el placer, la comodidad, tenemos miedo al sufrimiento. Un buen profesor de la Universidad de Sevilla decía la algofobia, el miedo al dolor, al sufrimiento. Después, nos damos por muy satisfechos, hemos perdido la esperanza, nos hemos dejado robar la esperanza, no miramos al futuro, vivimos al día, carpe diem. La última página de la novela del nombre de la rosa de Humberto Eco, o la insoportable levedad del ser de Milan Kundera, vivir el presente, carpe diem. O carpe noctem, como he visto en un bar en Orense, agárrate al día, agárrate a la noche. Después vivimos una enorme indiferencia. Luego no vivimos en la verdad, en la cristalinidad. Después promovemos discordias, somos caumineros, que dicen en Chile. Y por último, hemos cambiado de chaqueta una y otra vez. Cambiamos de partido, de opinión, de teléfono celular, de coche, de pareja, de esposa. Hemos cambiado. No sabemos ya lo que es la fidelidad siquiera. Bueno, puse esos defectos. Y le digo, ¿qué les parece? ¿Esto está bien o está mal? Oiga, y todos me dijeron, eso está mal. Son antivalores. Muy bien. ¿Ustedes son creyentes o no creyentes? Y me dijeron lo que se dice en España. Unos creyentes, otros no creyentes y otros el creyente no practicante. Invento español típico. Es muy divertido. El creyente no practicante es aquel que dice, yo soy muy sincero, pero hace 20 años que no ejerzo. El creyente no practica. Bueno, pues creyentes, no creyentes, no practicantes estaban de acuerdo en que esas cosas que acabo de decir eran el mal. Oye, ¿y por qué es el mal? Y esta es la pregunta que más me interesaba. ¿Porque lo haya prohibido la Iglesia? No, mal para creyentes y para no creyentes. Porque eso nos destruye como personas y no crea comunidad.
fui escribiendo en el tablero encantado. Estos son los antivalores, han dicho que esto es el mal, creyentes, no creyentes y creyentes no practicando están de acuerdo en que esto es el mal, y además porque nos deshumanizan. Pero ustedes me pidieron que habláramos de valores, y estamos hablando de antivalores. Vamos a pasar a esta otra línea, y ustedes me dicen, a ver, los valores contrarios. Oiga, fue precioso. Se soltaron, no había forma de hacer en español. Contra el ansia del tener, ¿qué diría? ¿Qué les parece a ustedes? El dar, la generosidad, el compartir, una fila de cosas. Contra la agresividad, ¿qué? La tolerancia, la suavidad, el respeto. Contra el ansia de placer, bueno, contra el ansia de placer una señora dijo la mortificación, y la vecina le dio un codazo de mujer. Eso ya no se lleva. Bueno, al final dijeron la capacidad de riesgo, el sacrificio, la austeridad, bueno, la dieta. La dieta. La cuarta, que era pues, el apoltronamiento, el pasotismo, hombre, pues la capacidad de búsqueda, de vivir en la esperanza. La quinta, que dije, era la indiferencia, pues dijeron, hombre, pues la empatía, que había leído a Carl Rogers, la empatía, la simpatía, la cercanía, el amor, dijo, el amor, lo puse aquí arriba, aquí, donde hay que ponerte, pues, el amor. Después, frente a la mentira, pues la verdad. Frente a la discordia, pues la concordia, más fácil. Frente a la infidelidad, pues la fidelidad. Bueno, un momentico. Y esto que ustedes me han dicho, ¿creen que es bueno o es malo? Hombre, esto es el bien. ¿Por qué? Porque son valores auténticos. ¿Pero son valores para los cristianos? No, no, para todos. ¿Y por qué son valores? Porque nos humanizan. Una vez hice esto en Santiago de Chile y una alumna, para jóvenes, chicas, me dijo, porque esto nos trae la felicidad. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Patricia. ¿Por qué le gusta tanto? Porque es lo que dijo Santo Tomás, que lo que nos hace felices, eso es el bien. Que para la noche el bien es la felicidad, la armonía. Bueno, ¿y están de acuerdo creyentes y no creyentes? ¿Están de acuerdo en que esto era el bien? Esos son los valores. Sí, sí, pero un caballero de los que lo escuchaban dijo, un momentito, en un mundo del acaparamiento, si educo a mis hijos para compartir, me los machacan. En un mundo de la agresividad, si los educo para la tolerancia, también. Y así me fue desmontando todos los valores que habíamos descubierto. Yo debí de poner cara de tristeza porque dije, muy bien, no eduquen en estos valores, sigan educando en los contravalores de ayer. Ya, terminé mi charla. Hombre, pero con eso ya vemos que nos perdemos. Bueno, pues eduquen en eso. Ya, pero nos lo machacan. Alternativa, no eduquen en nada, a ver cómo sale. Sí, pero una señora se compadeció de mí. Dijo, bueno, algo habrá que hacer. Sí, esto es difícil. Pero los creyentes pensamos que hay dos formas de realizarlo. Una que acude a lo de abajo y otra a lo de arriba. Primero, creando comunidades de base y otra, contando con la gracia del Espíritu Santo. Oiga, me dijo, ¿hay algo escrito sobre esto? Porque me ha gustado mucho esta contraposición de valores. Pues sí, hay algo escrito, algo muy importante. Yo creo que lo que más me gusta de lo que he leído sobre esto de los valores es un poema que dice así. En aquel tiempo, como en todos los tiempos, los elefantes sagrados de los ricos dominaban el mundo. Eran no solo los más listos y los más guapos, sino hasta los más santos y dignos de estar vivos. Por eso las azucenas corrían a florecer en sus jardines, y el Dios de los poderosos, el único que legalmente tenía derecho a existir, estaba inscrito en su partido, y se dedicaba a prepararles los más hermosos sillones en el cielo. Pero entonces vino el rebelde y dijo, bienaventurados los pobres.
En aquel tiempo, como en todos los tiempos, mandaban los astutos, los que fabricaban la mentira con los más hermosos colores, los que vendían sus patrias a la CIA de Roma, los que desplegaban mejores razones a la hora de sacar una espada. Pero entonces vino el rebelde y dijo: bienaventurados los mansos. En aquel tiempo, como en todos los tiempos, las lágrimas no tenían cotización en el mercado y la alegría era más importante que la verdad, y una tripa satisfecha era la misma sustancia del cielo. Pero entonces vino el rebelde y dijo: bienaventurados los que lloran. En aquel tiempo, como en todos los tiempos, la palabra justicia hacía bonita en los discursos y solo era delito cuando quien la usaba no era el presidente. Y los hombres la esperaban como un antiguo pájaro y dicen que ha existido y que es bueno seguir esperando a condición de que no venga. Pero entonces vino el rebelde y dijo: bienaventurados los que siguen hambreándola. En aquel tiempo, como en todos los tiempos, el corazón era una fruta que seguramente debe servir para algo. Amar era un juego que enseñaban a los hombres de niños, mas del que luego tenían rigurosa obligación de avergonzarse. Pero entonces vino el rebelde y dijo: bienaventurados los misericordiosos. En aquel tiempo, como en todos los tiempos, el prestigio de un hombre se medía por el número de pieles coleccionadas, aunque no siempre era obligatorio que fueran del sexo contrario. Y el que engañaba a 1000 valía más que 1000. Y el dinero valía tanto como el número de zancadillas puestas para lograrlo. Pero entonces vino el rebelde y dijo: bienaventurados los limpios de corazón. En aquel tiempo, como en todos los tiempos, un hombre subido en un fusil era lo que se dice todo un hombre. Y los espadachines contaban con armas de primera y tenían más derecho a las flores y hasta eran mejores mozos y engendraban más hijos y tenían razón en todo. Pero entonces vino el rebelde y dijo: bienaventurados los pacíficos. En aquel tiempo, como en todos los tiempos, el orden era la santísima y era necesario proteger a los que ya eran felices para que pudieran seguir siéndolo. Y los malos eran feos y tenían la obligación de elegir entre la cárcel de la miseria y la otra. Pero entonces vino el rebelde y dijo: bienaventurados los que padecen persecución por la justicia. Y cuando el rebelde terminó de hablar, se hizo un minuto, solo un minuto, de silencio. Y los ricos, los astutos, los satisfechos, los demagogos, los odiadores, los sucios, los violentos y los custodios del orden se dispusieron a echar azúcar en las palabras del rebelde. Mientras los pobres, los mansos, los que lloran, los hambrientos, los misericordiosos, los limpios, los pacíficos y los perseguidos pensaron simplemente que el rebelde estaba loco. Luego les di unos puntos. ¿Se han dado cuenta de lo que esto significa? Creyentes y no creyentes estamos descontentos del mal. Creyentes y no creyentes pensamos que el mal lo es porque nos deshumaniza. Creyentes y no creyentes comprendemos que necesitamos cambiar, pero que no basta un cambio cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, no basta con robar un poco menos, sino que hay que compartir. Eso los no creyentes también, pero los creyentes además hemos descubierto una cosa. Y es que en estos valores, ya que antes los he tachado, podríamos poner un arroz. En estos valores vemos a Jesucristo, nuestro Señor. Él es el modelo de estos valores. Este es el modelo de las bienaventuranzas. Valores, virtudes para una vida buena, ahí están.
¿Esto es el pensamiento de Nietzsche? No, por favor. Tampoco es el pensamiento de los católicos que creen, bueno, esto es para los que quieran hacer oblaciones de vida y momento especial, para los religiosos. No, no, Jesús habló para pescadores, para gente del lago. Cuando nos desveló la honda raíz de la felicidad y de la vida buena. Terminado este juego, tomé el tren, volví a León, a casa de mi madre, y por el camino pues vine pensando y haciendo un poquito de oración. Señor, siempre he explicado las bienaventuranzas de arriba abajo. Hoy tú me has enseñado a explicarlas no en forma deductiva, sino en forma inductiva. No de arriba abajo, sino de abajo arriba. Primero ayudando al mundo, a la gente a comprender de qué estamos insatisfechos, para comprender que tú has venido a revelarnos la verdad del ser humano. Esto es. Porque las bienaventuranzas no son una ética en primer lugar, son una teología, nos dicen cómo es Dios, una cristología, una antropología, nos dicen cómo es la persona. Tenía razón Nico Kazantzakis, el autor de la novela de Zorba el griego, cuando en su libro sobre San Francisco hace decir a San Francisco: hermano León, ovejuela de Dios, en el fondo del corazón están presentes las bienaventuranzas. Ahí está. Bueno, pues he repetido este juego como se lo prometía el Señor, siempre que pueda, siempre que pueda. Esta debe ser la vez 317 o así. Lo he hecho con obispos, con niños, lo he hecho en China, con un intérprete al mismo tiempo. No era fácil, porque yo hablaba de la mansedumbre y él decía chichu chichu. No fue fácil. Pero la vez más difícil fue en Santiago de Chile, donde una alumna mía de orientación escolar me dijo: yo quisiera que viniera a mi colegio, mi escuela, a hablar de los valores. Igual que hoy. Dije, bueno, voy. Y cuando estábamos a la puerta, antes no, dijo: se me había olvidado decirle, esta escuela, este colegio es de los masones, aquí no hay ni un solo cristiano, usted verá. Yo dije: señor, tú dijiste que cuando nos llevaran a los tribunales pondrías en nuestra boca las palabras oportunas. ¿Lo dijiste en serio? Si lo dijiste en serio, hoy te toca. Llegamos a la hora del almuerzo, estaban comiendo, me invitaron a comer los profesores de aquí con ellos, ya hicimos un poco de amistad, fuimos a la charla después de comer y les dije: bueno, yo he traído aquí unos cuantos folios, después de comer no sé si ustedes están dispuestos a escuchar una conferencia. Pues a la verdad no. Bueno, pues vamos a hacer una dinámica, lo dije un juego, porque eso no está bien a nivel académico. Vamos a hacer una dinámica. Díganme qué antivalores ven ustedes en el Chile de este momento. Y era un momento especial. Y fueron diciendo el lanza de acaparar, no sé cuánto, la violencia terrible, taca, 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 taca. ¿Les parece que pongamos lo contrario, los valores contrarios? Sí, sí, sí. Y hablaron, pero todas las virtudes de este mundo las descubrieron. Igual, al final dijeron: oye, ¿sobre esto ya lo escrito? Sí. En Barcelona hay un grupo que está trabajando sobre educación en valores. En nuestra Universidad Pontificia de Salamanca tenemos a Leonardo Rodríguez de Pla, que ha escrito sobre el valor y el deber. Hay mucho de esto. Pero lo mejor que he oído es un poema, y le solté este poema. Y me dijeron una frase chilena que entonces no entendía yo muy bien. Nos pescó chanchitos, nos ha agarrado como a cerditos. No he venido a hacer proselitismo y a decir nosotros tenemos la verdad y ustedes tienen la mentira. Esto no son virtudes cristianas, esto es la revelación del hombre. Y me da la impresión de que la masonería está deseando que el hombre sea hombre, me parece. A lo mejor estamos más cerca de lo que parece y nos peleamos por el modo, no por el qué. Bueno, pues quedaron bastante contentos. Generalmente los libros dicen prohibida la reproducción. Ustedes digan, aconsejado repetir el juego. Repitan las bienaventuranzas. Esos son los valores. Pero nosotros estamos vacunados contra el Evangelio. En muchas de estas charlas, si yo hubiera empezado diciendo, les voy a hablar de las bienaventuranzas,
mucha gente diría, ya empezamos. Pues si es la honda verdad del ser humano. Bueno, se me acabó. Muchas gracias por la atención.